Dentro de todo esto que venimos conversando ahora, hay un pedido que me han hecho bien fuerte, que es que hable de la sexualidad sagrada. Y antes de entrar directamente en ese tema, me gustaría contar una anécdota que tiene que ver con esto, ¿no? Una vez una persona me preguntó porque en el camino espiritual nativo que nosotros seguimos, el fuego tiene un papel central en la ceremonia, ¿no? De alguna manera es como el fuego es el símbolo más reconocible de la divinidad en la tierra, ¿no? Porque siempre va para arriba, porque da luz, porque da calor, porque es capaz de transmutar todo y purificarse a sí mismo, convirtiendo todo lo que le pones en sí mismo, ¿no? Entonces es un bello ejemplo del camino espiritual y de la divinidad, del fuego del amor que quema toda la oscuridad que te separa de él mismo, ¿no? Pero bueno, eso genera en el entendimiento que el fuego sagrado es el que está en la ceremonia, ¿no? O es el que se enciende con un propósito ritual, ¿no? Y entonces se pone un rezo y se le habla al fuego como el gran espíritu en presencia o la madre divina en presencia entre nosotros, ¿no? Una manera de visualizarlo, entonces todo el diseño es todos sentados alrededor en círculo, que dentro de la geometría sagrada es la distribución que demuestra que todos están a la misma distancia del centro, ¿no? Todos están a la misma distancia de la verdad, ¿no? Nadie está separado. A su vez reconociendo que según donde estés sentado tu experiencia es diferente, verlo de este lado que de este, y entonces se completa esta idea del círculo formado por 4 direcciones y que es diferente verlo desde el norte, desde el sur, del este, del oeste, y como el recorrer el camino es recorrer todas las direcciones para reconocernos en ellas, ¿no? Y que nunca, por más que estemos en un lado, es diferente nuestra relación con el centro, ¿no? Esto da para mucho, pero para no irme de este foco, ¿no? Entonces una persona me preguntaba si podía en el fuego de su casa también rezar, ¿no? Porque tenía esta idea de que, bueno, es como esto, Cristo está en la iglesia y fuera de casa no, ¿no? Entonces tengo que ir a la iglesia para rezarle a Cristo, ¿no? Bueno, Cristo está contigo todos los días, ¿no? Es la naturaleza crística que vive en ti, ¿no? Entonces yo le decía, este fuego es el mismo fuego en todos lados. Lo que lo hace sagrado sos tú. Tú le pones lo sagrado a lo que está afuera porque tú sos lo sagrado. Lo único que necesita el fuego es que reconozcas que es sagrado y entonces le hables y escuches y ahí se establece una relación como en la vida. No puedes hablar con alguien a quien no reconozcas. Tenés que reconocerlo y hablarle, darle su nombre y su lugar en tu vida para que haya una relación. Y hablando de la proyección que hablábamos antes, si en él depositas cosas malas, tu relación no va a ser buena. Entonces depende de qué pongas en las cosas, en eso las convertís, ¿no? Convertís lo que hay afuera en lo que tú entendés que hay afuera y cómo te relacionás con lo que hay afuera. Y eso siempre es un espejo de cómo te relacionás contigo mismo. Entonces decía, lo sagrado está en ti, porque tú sos sagrado. El camino te va mostrando y al principio lo pones afuera hasta que en algún momento entendés que el fuego que está ahí está dentro de tu corazón. Y necesitas verlo afuera porque todo el aparato perceptivo mira hacia afuera para reconocer que en realidad está dentro y que ese fuego es un espejo del fuego que está dentro tuyo. Ese es el misterio de por qué el fuego sabe lo que le pasa a cada uno en una ceremonia. Porque el fuego que está acá y el que está ahí son el mismo fuego. Entonces tiene esa particularidad maravillosa de darle a cada uno lo que cada uno necesita, ¿no? Ese misterio, ¿no? Que nos da la oportunidad de cuando tomamos medicina, lo que se llama expandir la conciencia y comprender, ¿no? Es simplemente darle lugar al ser divino en nosotros que ilumina con el entendimiento lo que estaba pasando y cómo nosotros estamos creando lo que está pasando, ¿no? Entonces, me quedo mirando, ¿no? Es decir, lo sagrado está en ti. Tú sos sagrado
Y entonces, a donde vayas, podés consagrar lo que sea que toques y mires. En la vida cotidiana, si tú te consideras a ti mismo sagrado, vas a considerar a tus hijos sagrados, a tu mujer sagrado, a tu casa sagrada, y tu casa va a dejar de ser una casa para ser un templo. El templo no está allá, el templo va contigo. Claro que cuando mucha gente va a un mismo lugar a rezar y poner todos sus propósitos, se convierte en un templo porque cada uno cuando llega ahí siente lo que se ha puesto ahí. Y bueno, y también la tierra tiene lugares específicos donde es más fácil encontrarse con el espejo de lo sagrado en nosotros. Por eso, cuando miramos el cielo nocturno en una noche de verano, donde no hay luz, y vemos esa inmensidad, quedamos fascinados. ¿Por qué? Porque estamos viendo un espejo de nuestra inmensidad. El océano es otra de las inmensidades y quedamos extasiados, o la puesta de sol, en un momento el sol no se pone ni sale, pero lo vemos así, y de repente cuando vemos esa maravilla, no nos damos cuenta que para que algo sea maravilloso, yo tengo que poder reconocer lo maravilloso, o sea, la maravilla está en mí. Y cuando lo veo afuera encuentro un reflejo y entro en comunión, y entonces se produce un silencio de la interpretación o de los juicios. O puedo estar haciendo un montón de cosas y no darle ni pelota que el sol se puso y que quedó ese color maravilloso en el océano. En otro momento, contemplar esa belleza, ¿no? Y no pensar en que tengo que hacer otra cosa, ¿no? Ahí van los caminos espirituales. El que contempla puede ver, en este caso, ¿no? Y ahí voy entonces a la sexualidad sagrada, ¿no? El plantear el tema de la sexualidad sagrada es una paradoja. Porque eso sería aceptar que la sexualidad puede o no ser sagrada. O que alguna vez dejó de ser sagrada y ahora hay que hacerla sagrada. No es posible que ocurra eso. Claro que cuando una persona me decía, ¿cómo puedes hablar de eso si hay abuso y violaciones? ¿Qué hay de sagrado en la violación, en el abuso, en todas esas cosas horribles que pasan hoy en día? Y quizás hace más de 4.000 años. Y si cuando hablamos de sexualidad sagrada, mucha gente hace referencia a los momentos en la historia de la humanidad donde sí se vivía esto que llamamos sexualidad sagrada, pero es como separar la sexualidad sagrada de la sacralidad de la vida como la vivía toda la gente. Entonces la sexualidad no era una excepción a lo sagrado. De hecho, si lo miramos profundamente, todos venimos de la sexualidad. Este cuerpo está hecho del amor de todos nuestros ancestros. Todos venimos de ahí. Es decir, si la vida es sagrada, el acto, y que como sabemos que ese acto además es independiente de nuestra voluntad. En las filas de mujeres, en los consultorios queriendo quedar embarazadas, que no quedan embarazadas. En las mujeres que se ponen el DIU y usan preservativo y quedan embarazadas de mellizos. O sea, no quieren desde yo y quedan embarazadas, y las que quieren no quedan embarazadas. Hágase tu voluntad, no la mía, porque no es cuando yo quiero. Entonces, eso es como un don natural que viene con el diseño de la humanidad y también de toda la vida alrededor nuestro, donde se consagra la continuidad de la vida, donde están las semillas, que es un misterio. Una cosita así se transforma en un árbol gigante. No solo eso, sino que además da frutos. Y en esos frutos están las semillas de los próximos árboles, que aseguran la continuidad de la vida, ¿no? Entonces, la sexualidad siempre fue sagrada. Y recuerdo casos de personas que conocí y con las que conviví. Una de ellas, una gran amiga allá de
de Cleveland, de Estados Unidos, cuando hicimos el posgrado de formación en terapia gestáltica, que fue violada y quedó embarazada. Era muy joven, tenía 17 años, una cosa así, y no pudo con esa experiencia, pero decidió tener ese hijo. Y lo entregó en adopción. Ya más grande, después tuvo 2 hijos más y adoptó una niña. Rezando porque ese hijo que ella entregó en adopción, poder a través de su consagrarse a esa hija que ella adoptaba, hubiera una reparación para su alma, para su corazón, y rezando que ese hijo tuviera un buen destino como el que ella estaba tratando de darle a esa hija adoptada, ¿no? Y ves toda sexualidad sagrada. Esa mujer consideró ese acto sagrado, evaluó ese momento de su vida, se perdonó por lo que había hecho, por lo que le había pasado, y esto está de vuelta, no alcanza con aceptar el destino, hay que elegirlo. Porque cuando lo elijo me comprometo con este destino que me tocó, porque yo no elegí ser violada, ¿no? Pasó, por algo pasó. Ahora, ¿qué puedo hacer con eso? No puedo reparar el pasado, pero puedo hacer algo con mi vida y con la vida de otro que sea significativo. Y en esa enseñanza hay una dosis de amor, de compasión y de entrega impresionante, ¿no? ¿Dónde no está lo sagrado? Hasta el tremendo hecho de la violación, y podríamos hablar del violador, de su dolor, de haber sido violado, desamparado, que le llevó a semejante acto de ignorancia. En definitiva, produjo frutos muy bellos. En la vida de esa mujer, en la vida de esa niña adoptada, y bueno, y quién sabe también en ese hijo al que le tocó ese destino. Y volviendo a la metáfora del cine, todos los actos que nosotros llamamos como malos son el fruto de la ignorancia, de la oscuridad que ocurre cuando entramos al cine, ¿no? Y luego la proyección que hacemos sobre lo que sucedió, y ¿no? Y bueno, a ver, la película que estamos proyectando puede ser hermosa o puede ser terrible. Puede ser la reproducción de los mismos horrores que yo sentí que viví, o puede ser algo maravilloso. No tengo la oportunidad de convertirlo en algo maravilloso si no paso por esas experiencias. Desde ese punto de entendimiento, comprender que si no podemos vivir o entender la sexualidad como algo sagrado, es porque hemos perdido la dimensión de nuestra propia sacralidad. No nos consideramos como seres sagrados y separamos entonces los actos, las diferentes cosas como buenas o malas, ¿no? Y la verdad que en la historia de la humanidad en el último tiempo se ha cargado la sexualidad con culpa, con represión, con castigos, con mujeres quemadas en la hoguera, una serie de horrores que son una referencia a hombres y mujeres que perdieron el contacto con la esencia de la vida y con la sacralidad de la vida, y son el fruto de esa ignorancia. Pero separémoslo tanto, la sexualidad nunca dejó de ser sagrada, es un acto divino de creación. Entonces los pueblos que pudieron durante muchísimo tiempo, millones de años, vivir de esa manera, el acto de la sexualidad no tenía que ver con la búsqueda de un placer o de un alivio o de la expresión de la libido o del amar en coche, sino del conocimiento absolutamente consciente que a través de ese acto se bajaba el cielo a la tierra. Así como hace el sol que trae la luz y la tierra que alimenta a todos sus hijos, en ese acto entre el sol y la tierra, entre el amor del Padre Divino y la Madre Divina, aparecen los frutos. Entonces, quien puede tener ese instante o esa comprensión y vivir dentro de una cultura que la comprende de esa manera, el primer acto es generar un espacio de amor para que esos hijos sean llamados, decidan venir a ese espacio, ¿no? Y podemos comprender también a partir de ahí
de que todos los que están viniendo en este tiempo, en el alma son conscientes del sacrificio de venir a la oscuridad de lo que está pasando hoy en día, ¿no? Es importante comprender que son los hijos que eligen a los padres y no los padres que eligen a los hijos. Y todo lo que se ha usado de separar la sexualidad, el amor, la gratificación, la utilización de la mujer como un producto de venta, y los hombres también, es un momento de intensa oscuridad, o sea, de intensa ignorancia. Pero en ningún momento es el de quitarle la sacralidad a la sexualidad. Como no nos pueden quitar la sacralidad de la existencia, la sacralidad de la vida, lo que estamos aprendiendo hoy en día, ¿no? La sacralidad de la naturaleza. La quema del Amazonas, la quema de las selvas, el convertir la vida y la tierra en un desierto, son todos frutos de la misma ignorancia y de sentirnos separados y de ver a la tierra como un recurso para obtener cosas. Cosas para un yo que se siente separado y le parece que necesita cosas y llenarse de cosas, a pesar de que llenarnos de cosas no nos da felicidad, ¿no? Traspasar la vida, de creer que la vida es tener y no ser. Tengo hijos en vez de soy padre, tengo esposa en vez de soy marido, tengo sexo. Y esta cosa que pasan por televisión tremenda, que me contaba uno ahí en España, que lo que les pasan por televisión es que hacen el amor contra la pared y abajo de la escalera y todo eso, y digo, pero a mí nunca me pasó eso. Para realmente poder entregarme a una mujer o estar con alguien, siento la intimidad de un espacio, ¿no? Entonces los jóvenes tienen esas imágenes de que es una especie de brutalidad y de pasión y de no sé qué, pero en la práctica de la vida cotidiana no es eso lo que van a encontrar. Y toda esa transmisión de la sexualidad como un acto violento o de imposición o de sometimiento o de disfrute, genera muchísima confusión, ¿no? No hay tarea más bella que mostrarle a nuestros hijos y a las generaciones que la sexualidad no tiene nada que ver con eso, ¿no? Y que la sexualidad en todo caso es una dimensión de la expresión del amor, y no una cosa específica y biológica, como se enseña también en el aparato educativo, ¿no? Que tengan entendimiento del espermatozoide, del óvulo, nadie se explica que es una maravilla que a partir de esos dos elementos se genere un nuevo ser. Y que la importancia es quién soy yo y quién es la otra persona que en ese momento se juntan para darle un canal de expresión a la voluntad divina, ¿no? Es el mismo símbolo de la pipa, el mismo símbolo del mate, que tomamos todos nosotros, esta sabiduría de los pueblos ancestrales, ¿no? Esto es la madre y esto es el padre. Cuando el padre y la madre se juntan, crean la vida. Cuando bebemos el mate, estamos juntando adentro nuestro, aunque no lo podamos comprender, pero es el acto ritual de afuera. El padre y la madre se juntan y nosotros bebemos la vida. Y cuando estamos fumando una pipa sagrada, es sagrada porque para eso la usamos. Se une el caño con la cazoleta donde va el tabaco y lo que estamos fumando es el acto creativo. El momento de la unión de la vida, es el momento en el cual rezamos porque es el momento en que estamos manifestados. Porque estamos manifestados porque el padre y la madre se unieron. Pero cuando un padre y una madre se unen, ninguno de ellos es responsable de sus espermatozoides y de su ovario, es decir, responsable de cuidarse, ¿no? Pero lo que quiero decir es que esa semilla ya vino con ellos. Es una voluntad divina de la creación. ¿Dónde no está lo sagrado? En la incapacidad de verlo, en la incapacidad de reconocerlo, en la ignorancia que genera la proyección de que somos seres materiales, biológicos y no sé qué más. Lamentablemente la mayor parte de la gente descubre que eso no es verdad cuando se muere. Cuando abandona su cuerpo y ese cuerpo se disuelve y descubren la eternidad de su existencia. Pero como dice el dicho,
arrepentirse en el juicio no es posible. Es el momento de reconocer todos los errores y volver a corregirlos, ¿no? Sobre un nuevo entendimiento, no sobre un entendimiento de culpa, sino sobre la liberación que genera el darme cuenta de la verdad. Es muy importante que las parejas hoy en día puedan reconocerse como seres sagrados y que por lo tanto están llamando a un ser sagrado. Y de la manera que es llamado, también hace la sacralidad. Entonces, cuando hoy en día tantas parejas se disponen a tener sus hijos en casa, a generar un espacio de amor, a tenerlos no en el estrés de un hospital, sino en la contención, no quiere decir que los hospitales haya que dejarlo de lado, y es necesario que estén ahí, pero comienzan a generar un espacio de amor, a pedir el nombre de su hijo, a reconocer que lo han llamado a través de la sexualidad, pero que el propósito principal era traer esa vida al mundo. Entonces ese niño ya crece en un espacio de amor y de poder asumirse a sí mismo como un ser sagrado y no tener que defenderse para conservar su sacralidad de la forma de vida en la que está, que es lo que nos sucede a nosotros, ¿no? Entonces si repasamos, y yo repaso mi historia en mi vida como adolescente, como hombre en esta cultura, la verdad no tuvo para mí nada de sagrado el cómo lo viví o las demandas que tenía la cultura y la sociedad de lo que un hombre tiene que hacer para considerarse macho, ¿no? Y estoy muy contento de haber fracasado. Muy contento porque un día iba con mi hijo adolescente y un amiguito y estaban con todo ese tema de la sexualidad y yo les dije, en mi época la manera de consagrarte en nombre era que te dieran plata para ir a un prostíbulo, ¿no? Porque eso era. Y a mí no me resonaba para nada, pero la verdad que en la cultura en la que yo vivía, no estaba bien visto que te acostaras con tu novia, a la persona que amabas. Lo importante era que tu novia llegara virgen al matrimonio, si no, ella era una loca y no sé qué, ¿no? Todo ese trasfondo que hacía que ese era el camino. Las mujeres sagradas, las mujeres que amabas, no te podías acostar con ellas, no podías realizar ese amor con ellas. Entonces, los prostíbulos cumplían con la función de la tensión sexual fuera para esto. Y esto era una cosa que yo no conseguía entender y no conseguía integrar adentro mío. Entonces, al final consentí. Dije, bueno, hay que hacerlo. Fui como a cumplir con los deberes y no pude. No pude porque no pude tener una erección en una relación de prostíbulo, ¿no? Que era la cosa más espantosa, alienante y que la viví como un abuso. Pero tampoco lo podías contar a nadie, porque lo importante era salir de ahí y decir, soy un crack, ¿no? Y entre los hombres no se hablaba de esos fracasos, porque era como que, bueno, ¿qué te pasa? ¿No? Y entonces le dije, mi verdadera iniciación sexual fue cuando me acosté con la persona que amaba y con la que después me casé. Se hizo un silencio en el auto, ¿no? Y vi la sonrisa de mi hijo. Y se miraron entre los dos, ¿no? Y no dijimos nada por un rato. Le digo, ¿y ese silencio qué es? Y mi hijo me dijo, ahora entiendo lo que siento yo. ¿No? Y bueno, pasé por eso, descubrí cómo era para mí. Yo sentía la necesidad de amar a alguien y respetar a alguien para poder entregarme, que no era ninguna deficiencia de mi masculinidad, sino que era la expresión de lo que soy. Y se lo pude pasar a la siguiente generación, contándole cómo había sido para mí, ¿no? Y el poder sentir que, reconocido en el linaje de su padre, de que él no quería hacer lo que hacían otros, y quería ser fiel a lo que sentía, ¿no? Y sentir ese respaldo, es por ahí, ¿no? Todos esos pequeños actos cotidianos que consiguen romper con la continuidad de una cultura alienante, violenta, separada, que genera la idea de individualismo y de batallar solo y de tener que cumplir con etapas en vez de ritos de iniciación.
y de sentir que esos ritos de iniciación me inician en el amor y en los misterios de la entrega y no en el de cumplir con una tarea individualista y de imponerme en algo, ¿no? Y cerrando esto, es muy importante que caminemos a recuperar la memoria de que somos seres sagrados y que todo lo que hacemos es sagrado. Y si bien entiendo la necesidad de hablar en este tiempo de una sexualidad sagrada como una imagen hacia dónde ir, pero no es un lugar separado del contexto. Lo que tenemos que ir caminando hacia, porque inclusive es verdad que cada uno de esos actos con los que colaboramos a generar el espacio de lo sagrado tocan a toda la humanidad y de a poco vamos yendo hacia ahí. Pero es importante comprender que la sexualidad nunca dejó de ser sagrada, porque nosotros, como seres humanos, siempre fuimos y siempre seremos sagrados. Lo que hay que hacer es quitar la ignorancia sobre eso.